Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Ahí. Vamos a hablar un poquito y quisiera partir porque ustedes me dijeran qué se imaginan cuando yo pongo esta imagen, por ejemplo. Luis, hermano Claudio. Ahí. ¿Qué se imagina cuando yo pongo esto? ¿Qué se imagina, hermano Claudio? Que son como estatus que te piden como que tienes que cumplir para ciertas cosas. Ok, gracias. Luis. No es la hermana Norma, por si acaso. Luis. Luis. Es como un modelo, un molde a seguir. Con molde a seguir. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere opinar? No los veo, así que hablen nomás. Los veo algunos nomás. Mire, tenemos distintos tipos de normas. ¿Alguien más quería hablar? Sí, pueden ser normas de vida. Ya, ok, gracias, Marco. Tenemos distintos tipos de normas. Normas sociales, normas morales, normas religiosas, normas jurídicas. Y los seres humanos nos regimos por normas. Porque si no tuviéramos normas, esto sería una selva. O sea, si hoy en nuestro país hay desorden, porque hay desorden desde el punto de vista de que no hay justicia, que la delincuencia está desatada, que nadie se hace cargo de nada, hay desorden. Pero en cierto modo, igual hay un orden, porque igual tenemos normas, igual tenemos, ¿no es cierto?, algo que nos rige. Y yo me fui al diccionario, ¿qué es una norma? Una norma es una ley, un precepto, como decía nuestro hermano, es orden, es reglamento, es normativa, estatuto, disposición, o sea, son reglas que nos dicen cómo conducirnos, ¿verdad? Esas son normas. Y hoy vamos a hablar las normas de la vida cristiana, ¿ya? Normas de la vida cristiana, primera de Pedro 5, del 6 al 11, y voy a leer en una versión más moderna, y dice así. Así que, adoptad una actitud humilde, bajo la poderosa mano de Dios para que sea Él quien os exalte cuando le parezca bien. Descargar sobre Él toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros. Me cuesta leer porque ahí los voy a borrar un poquito. Ahí sí. Sed sobrios, manteneos alerta. Vuestro adversario el diablo está merodeando a vuestro alrededor como león rugiente a ver a quién se puede devorar. Hacerle frente, firmes en la fe, sabiendo pagar el tributo del sufrimiento, lo mismo que vuestros hermanos que siguen en el mundo. Y después que hayáis padecido lo vuestro un poco de tiempo, el Dios de todas las gracias, que os llamó a su gloria eterna, por medio de Jesucristo os restaurará, establecerá, fortalecerá y afirmará. Suyo sea el dominio para siempre, jamás. Amén. Y me gustaría pedirle a Luis, por favor, Luis, si tú puedes buscarme la Reina Valera, este mismo, para que sea más entendible. A ver si en la Reina Valera 60, esta misma porción. Primera de Pedro 5, 6, 11, ¿cierto? Sí. Dice así. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Luis. Aquí Pedro habla en imperativo, o sea, está dando normas.
está dando reglamento, está diciendo, así es como ustedes se deben conducir, estableciendo, dice, leyes, normas, ¿para qué? Para nuestra vida cristiana. Me gustó este camino porque nosotros, no sé quién predicaba la otra vez, me parece que Luis, cuando decía que a los cristianos se le llamaba los del camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguimos el camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Amén. Esta ley, está la ley de la humildad delante de Dios. O sea, hay varias leyes que Pedro nos está estableciendo para que nosotros nos rijamos. La primera ley, la ley de la humildad delante de Dios. Él dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Entonces, el cristiano debe mantenerse humilde bajo la mano de Dios, humilde, ¿verdad? Y la frase, la poderosa mano de Dios, es corriente en el Antiguo Testamento, se utilizaba mucho allí y se usa muy a menudo en relación con la liberación que Dios obró con su pueblo cuando lo sacó de Egipto, que dice, con mano poderosa, habla Moisés, el Señor os sacó de Egipto. Esto está en Éxodo. Señor, tu Dios, Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Deuteronomio. Entonces Dios sacó a su pueblo de Egipto a la libertad con una mano poderosa. De ahí toma la idea Pedro para hablar que nosotros los cristianos tenemos que estar bajo la poderosa mano de Dios. ¿Eh? La idea es que la poderosa mano de Dios está sobre el destino de su pueblo, pero si éste acepta la dirección de Dios de manera humilde y de manera fiel. Alguien decía por ahí, Luis, parece que era como un molde, ¿verdad? Claro, tenemos que nosotros seguir el molde que Cristo nos dejó. Él es el modelo, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo vivo y Él se pone ahí y dice que tenemos que seguirlo a Él, ¿verdad? De manera fiel, de manera fidedigna, de manera lo más cercano a lo que Cristo nos quiere decir, porque te estamos leyendo la Escritura y tenemos que estar cercanos a la Escritura, ¿verdad? Entonces, mire, después de todas las diversas experiencias de su vida, José, en el Antiguo Testamento, recuerda la historia de José, le pudo decir a sus hermanos que una vez lo habían querido matar, él les dijo, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Es decir, le está diciendo él, ¿saben qué? José le dijo a ustedes, sus hermanos lo vendieron porque le tenían envidia, le tenían celo, y, Pedro, y José pasó las 1000 de una, llegó a la cárcel, pero de ahí el Señor lo sacó y lo encumbró a lo más alto, siendo el segundo después de Faraón. O sea, él le dice, ustedes quisieron hacerme mal a mí, pero ¿saben qué? Dios revirtió todo ese mal para bien. Amén. El cristiano, entonces, nunca siente o nunca debiera sentir resentimiento por las experiencias de la vida, ni se debe rebelar contra ellas, porque sabe, o sabemos, o debemos de saber, que la poderosa mano de Dios está al timón, o como nosotros siempre decimos, Dios está en control de todo. Si Dios está en control de todo, entonces no debemos temer a lo que venga, a lo que vendrá, a lo que viene, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Está la ley de la serenidad cristiana para con Dios. El cristiano debe descargar toda su ansiedad en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos autoriza a hacerlo. Dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. Salmo. No os angustiéis por el día de mañana. Lo decía el mismo Jesús ahí en Mateo, ¿verdad? Ahora, la razón por la que podemos hacerlo con confianza es que estamos seguros de que Dios cuida de nosotros. Como decía Pablo, podemos estar seguros de que Él nos dio a su Hijo único y cómo no nos dará con Él también todas las cosas. Ahora, ojo, todas las cosas no es todo lo que nosotros queramos, porque hay muchas veces que los hermanos malentienden los textos
y dicen, pidan todo lo que ustedes quieran y les será hecho. Y no es todo. Es todo de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad mía. Y muchas veces nosotros estamos pidiendo algo que no está en la voluntad de Dios. Aunque no sea malo, algo puede ser bueno que nosotros estemos pidiendo, pero a lo mejor no está en la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tenemos que pedirle a Dios de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Entonces podemos estar seguros que Dios cuida de nosotros, de que la vida, a ver, Dios no nos hizo para destruirnos. Esto quiere decir esta parte que está acá abajo. Dios no nos hizo para destruirnos. Él no quiere que los problemas y las dificultades que nosotros vivamos en la vida nos destruyan. Él nunca ha pretendido eso con nosotros, ¿verdad? Él está buscando que nosotros podamos crecer, que todas las cosas que nosotros vivimos obran para bien. ¿Por qué obran para bien? Eso no significa que Dios me va a decir que sí a todo lo que yo le pida. Significa que en el proceso que nosotros podamos vivir, cuando estamos pasando por momentos de dificultad, crecemos, maduramos, avanzamos en el caminar cristiano, ¿verdad? Está la ley del esfuerzo cristiano y de la vigilancia cristiana, de estar nosotros, ojo, como se dice, ojo, atento, debemos ser sobrios y estar alerta, estar ahí con los ojos bien abiertos, atento a lo que Dios nos está diciendo o a lo que Dios nos está pidiendo. En los momentos que vivamos, Dios siempre está haciendo un trato con nosotros, algún proceso. Estamos viviendo por algo que Él nos está pidiendo y que de otra manera tal vez no lo hubiéramos entendido. Y en el dolor es cuando somos más sensibles, y es verdad. En el dolor es cuando estamos más sensibles nosotros, ¿ya? Los seres humanos en general. El hecho de que nos descarguemos en Dios de todo no nos da derecho a sentarnos cómodamente y no hacer nada. Cromwell aconsejaba a sus tropas y les decía, confiad en Dios y mantener seca la pólvora. ¿Qué les estaba diciendo? Oren, pero hagan lo que tengan que hacer. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? La persona que está sin trabajo. Yo siempre lo pongo de ejemplo porque es súper práctico. Un hermano o una hermana está sin trabajo y ora, pero no sale a buscar trabajo. Hay que orar y hay que hacer. Eso es lo que nos está diciendo. Amén. Pedro sabía lo difícil que es esta vigilancia, este estar atento, porque se acordaba de que en el Getsemaní se habían dormido todos, habían abandonado a su maestro, y que él mismo también lo había abandonado. Cuando tendrían que haber estado velando con Jesús, todos se quedaron dormidos, ¿verdad? El cristiano es una persona que confía, que ora, que cree, que lee la Escritura y que confía en las promesas de Dios, pero al mismo tiempo aplica todo su esfuerzo y toda su vigilancia al negocio o a la vida cristiana. Es decir, ora y hace cosas. La oración es solo una parte, pero tenemos que movilizarnos también por otra parte. Amén. También está la ley de la resistencia cristiana. ¿Cuál es esta? El diablo siempre está acechando a ver a quién puede arruinar. El diablo nos ronda siempre. Ahí está el diablo. El diablo, hermano, no está trabajando en el mundo porque el mundo es de él. Y los del mundo hacen lo que él quiere. El esfuerzo mayor del diablo está en los cristianos. Él quiere destruir a la iglesia, ¿verdad? Quiere destruirte a ti, hermano, a nosotros. Y Pedro aquí se acuerda cuando él se dejó llevar, ¿verdad?, por el enemigo y negó a Cristo. Él se recuerda de eso, ¿verdad? La fe de una persona debe ser como una muralla, dice, contra la que se estrellan en vano los ataques del diablo. El diablo, como cualquier agresor, acaba por retirarse cuando se le resiste valientemente con el poder de Jesucristo. Me gustó esta imagen porque aquí vemos a Cristo cuando Cristo estaba ayunando para comenzar su ayuno, y él, hay un micrófono abierto parece, o no por ahí,
algo siento por ahí. Y Cristo está en el monte, gracias Luz, y Cristo está en el monte y él le dice, el diablo lo tienta de varias maneras y al final el Señor siempre le respondió, escrito está, y nunca lo dejó y el diablo fue derrotado, pero el diablo va y vuelve. Y la palabra nos dice que tenemos que resistirlo, porque hay muchos hermanos que reprenden al diablo, y eso no se hace, porque la Biblia en ninguna parte dice que hay que reprender al diablo, dice que hay que resistirlo. Nos dice Santiago, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿sabe lo que va a hacer el diablo? Va a huir y después va a volver al ataque de nuevo. ¿Y qué tiene que hacer usted? Resístalo, no le permita, no le haga caso, porque el enemigo no puede meterse en usted, porque usted tiene el Espíritu de Dios. El enemigo solo puede susurrarle y decirle cosas si usted decide si le hace caso a Dios o le hace caso al enemigo, al diablo, ¿verdad? Y por último, Pedro habla del sufrimiento, la ley del sufrimiento cristiano. Dice que después que el cristiano ha pasado por el sufrimiento, Dios lo restaura, lo establece, lo fortalece y lo afirma. Nosotros cantamos una canción y cantamos solo la parte bonita. Ese es un texto, es una canción fuera de contexto. Dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, Él afirme, fortalezca y establezca. Pero el texto dice, después que hayáis padecido, después que hayáis pasado todas estas cosas, el Dios los afirme, los fortalezca y los establezca. O sea, no es de gratis. Que el apóstol está diciendo esto, no es de gratis. Hay un proceso que hay que pasar para que Dios nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Hay todo un cuadro, mire, detrás de cada una de las palabras que usa Pedro aquí. Cada una nos dice algo acerca de lo que el sufrimiento está diseñado que haga por la persona, porque tiene un propósito. El dolor tiene un propósito. Primero, por medio del sufrimiento, Dios restaura a una persona. La palabra para restaurar, dice, es difícil de traducir en este caso, es kartarisein, que se usa corrientemente para arreglar una fractura. ¿Se acuerdan ustedes que antiguamente habían viejitos, personas que arreglaban los huesos? Bueno, mi abuelo acá era una de las personas que y lo hacía muy bien, ¿ah? Oiga, en verdad era una cosa increíble, pero lo hacía re bien. Esta es la palabra que se usa, ¿no? Para alguien que arregle una fractura. La palabra que se usa en Marcos 1:19 es remendando las redes. Es para remendar algo que está roto. Quiere decir suplir lo que falta, arreglar lo que está roto. Así que el que quiere, el sufrimiento, si se acepta con la humildad que aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, con confianza y amor, puede reparar las debilidades del carácter de una persona y suplir la grandeza que todavía no tiene, porque en las pruebas cuando crecemos, y eso es triste decirlo, pero es verdad, en las pruebas crecemos, maduramos, aprendemos lo que por las buenas no aprendimos, lo aprendimos a veces aquí en el rigor. Yo siempre digo, el ser humano en todo ámbito aprende en el rigor. Y es triste que sea así, pero es así. Restaurarnos. El Señor nos restaura, así como aquí, un plato, algo roto, una vasija. Él, después que nosotros pasamos los procesos, Él viene y nos restaura. Esta es la palabra que usa el apóstol Pedro para decirle a usted, hermano, que cuando estás pasando por un momento de dolor, de dificultad, Dios se va a encargar de restaurar tu vida, de restaurar tu estado, y no solamente de que quedes bien, mejor, vas a quedar mejor que como eras antes. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener la experiencia, porque vas a avanzar un paso más en el proceso de la vida cristiana. Se dice que Sir Edgar estaba una vez oyendo cantar a una joven un solo de una de sus composiciones. Tenía una voz con una pureza, claridad y gama excepcionales y una técnica casi perfecta. Cuando ella terminó de cantar, Sir Edward dijo suavemente:
será realmente grande cuando le suceda algo que le rompa el corazón. ¡Wow! Porque eso le iba a dar el sabor que todavía le faltaba. Y a veces a nosotros nos falta un poquito de sabor. Y el Señor lo sabe, entonces el Señor permite que pasemos por ciertos valles, como dice el salmista, de sombra y de muerte, porque algo nos falta, porque estamos en el colegio, estamos en la escuela del Señor, ¿verdad? Berry cuenta cómo perdió a su madre a su hijo favorito. Imagínense una madre perder un hijo. Y entonces dice, así fue como tuvo mi madre la ternura de sus ojos, que hacía que otras madres acudieran a ella cuando perdían un hijo. Y dígame si no es verdad que cuando usted pasa por un dolor, usted entiende perfectamente al otro. Cuando uno lo vive, cuando uno lo pasa, uno sí es capaz de entender al otro, de saber exactamente lo que está pasando, lo que está viviendo. Y ahí tenemos que estar. No solamente nos tenemos que quedar porque yo sé y voy a orar por el hermano, en lo posible ir y ponernos a disposición, ¿verdad? El sufrimiento había hecho de esta madre algo que no podría haber producido una vida fácil. Lo produjo el dolor. El sufrimiento está diseñado por Dios para añadir las notas de la gracia a la vida, para añadir esas notas que nos faltan a veces, esos pasitos que nos faltan por dar. Como decía el pastor Sergio la otra vez, para ir a la segunda milla, ¿verdad? A veces es necesario todas estas cosas. B, por medio del sufrimiento Dios establece a una persona. ¿Qué quiere decir esto? La palabra es esterisein, que quiere decir hacer tan sólido como el granito, hacerlo firme, hacerlo fuerte, ¿verdad? El sufrimiento del cuerpo y el dolor del corazón hacen una de estas dos cosas a la persona. O la hacen colapsarse o le dejan con una solidez de carácter tal que nunca habría podido obtener de otra manera. Como se dice en el mundo, esto o te mata o te fortalece, ¿verdad? Y en el Señor nosotros tenemos que tomar la mejor opción, fortalecernos. Y Dios nos establece, después de pasar por el momento, por el bache, por el dolor, ¿sabe lo que Dios hará con usted? Lo va a establecer, lo va a hacer una persona más sólida, le va a dar una fe más firme, más fuerte, porque tuvo que pasar esa fe por una prueba, ¿verdad? Si se enfrenta con ellos con una constante confianza en Cristo, surge como el acero que ha sido templado al fuego. Así somos nosotros, Dios nos está probando, pero sabe que Dios nos está probando no para que Él sepa cuánta fe yo tengo, porque Él sabe cuánta fe yo tengo, cuánta fe usted tiene, Él lo sabe todo. Nos está probando para que crezcamos, para que nos desarrollemos, para que avancemos. Y eso es lo que nos cuesta. Esta palabra es para mí primero. Yo oraba cuando me pidieron y yo le decía, Señor, yo necesito una palabra que me hable a mí primero, a mí. Porque si no me llega a mí, no sirve para los demás. Tiene que ser para uno primero. Y en verdad que el dolor uno chupalla que crece, que aprende y que baja el moño también, ¿ah? Porque cuando uno está mal, pucha que bajamos el moño, como se dice que en Chile, ¿verdad? Lo digo por experiencia propia. También por medio del sufrimiento Dios fortalece a una persona. ¿Cómo vas a experimentar la fortaleza de Dios si nunca has tenido una dificultad? ¿Cómo la vas a experimentar? ¿Cómo vas a experimentar el consuelo de Dios si no has tenido un dolor? Lo vas a experimentar en algún minuto, ¿verdad? La palabra griega es stenum, que quiere decir llenar de fuerza. Eso es lo que Dios hace, como Popeye cuando comía ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la verde? La espinaca. Espinaca. Es eso se dio. Dios como Popeye cuando comía la espinaca, que se hacía fuerte así Dios hace con nosotros. Nos llena de fuerza, ¿verdad? Aquí se usa, dice, con este sentido. Así que el hermano Claudio le tiene que dar espinaca al Liam para que ahí está ahí, fuerte. Una vida sin esfuerzo y sin disciplina inevitablemente se vuelve blandengue o mediocre.
es mediocre. No sabemos, dice, realmente lo que nuestra fe representa para nosotros hasta que ha sido templada en el horno de la aflicción. ¿Cómo sabemos cuánta fe tenemos? ¿Cómo sabemos qué tan fieles somos al Señor? ¿Cómo sabemos qué tan cristianos somos si no nos somos puestos en este camino de aflicción? Tenemos que también, esto también sirve para conocernos a nosotros mismos y saber cuán débil somos y saber cuánto necesitamos a Dios y cuán dependientes somos de Él, que solo sin Él no somos nada, ¿verdad? Hay algo, dice, doblemente precioso en una fe que ha salido victoriosa del dolor y la aflicción y de la desilusión. El viento extingue una llamita débil, pero agranda, ¿no es cierto?, una llama fuerte y la hace una hoguera mayor, una hoguera mayor. Así pasa con la fe nuestra cuando es probada por Dios, cuando es puesta en la prueba. Nuestra fe, ¿qué hace? Se acrecienta, hermano. Aunque a veces no tengamos la respuesta que queremos a nuestra aflicción, pero en el proceso inevitablemente maduramos, crecemos y chupaya que podemos después entender al resto y saber, chuta, yo entiendo a esa persona lo que le está pasando, ¿verdad? Por medio del sufrimiento Dios afirma a una persona. La palabra griega es temelín, que quiere decir echar el cimiento. Ahí, un edificio sin un cimiento, ¡pum!, se derrumba. Si no le ponen un buen cimiento a un edificio, ¿se acuerdan lo que pasó para el terremoto del 2010? En el sur me parece que fue que un edificio se partió la mitad para atrás porque estaba mal hecho. Concepción. Algo estuvo mal hecho en ese edificio. Alguna base ahí, en alguna parte estuvo mal hecho y ¡pum! Eso es lo que el Señor dice. Yo no quiero que en tu vida se vuelva a quebrar. Quiero que tus cimientos sean firmes. ¿Y cómo lo logramos? En el proceso del dolor logramos que el Señor nos dé cimientos firmes. Firmes. Porque somos un ejército. Somos soldados de Cristo. Y como soldados tenemos que estar preparados para enfrentar una guerra. Y nuestras guerras son espirituales, ¿verdad? Cuando tenemos que enfrentarnos con la aflicción y el sufrimiento, ahondamos hasta el mismo lecho rocoso de la fe, ¿verdad? Y entramos en nuestras crisis de fe. Hay hermanos que dicen, no, yo no tengo crisis de fe. Hermano, el que no tiene crisis de fe, no tiene fe. Porque el que tiene fe tiene crisis de fe, porque se la cuestiona. ¿Y sabe lo que pasa con eso? Dios lo trata con la persona se cuestiona cosas. Y en el proceso va entendiendo lo que Dios está haciendo con él o con ella. Y cuando lo comprende, ¿sabe lo que pasa con esa fe? Está cimentada, está firme, está firmada. Dios le dio un nuevo cimiento. Las crisis son necesarias, pero deben ser pasajeras. No deben durar. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. No dice, aunque viva en el valle de sombra y de muerte. Aunque ande, o sea, aunque pase, voy a pasar por ahí. Todos vamos a pasar por ahí, pero no tenemos que quedarnos ahí, ¿verdad? Mire, cuando alguien es firme, esto pasa. Nada te va a botar, hermano. Nada te va a botar después que tú has pasado el problema, la dificultad, la aflicción, y haya sido cual haya sido el resultado, y tú has crecido y tú has permanecido en la fe. El Señor te afirma, te fortalece, te establece y te hace un cristiano fuerte, firme, como ese que construyó su casa en la roca, que vino la tormenta y no botó la casa. Así te va a hacer el Señor, porque eso es lo que necesitamos, ser fortalecidos, ¿verdad? El sufrimiento está lejos de hacer estas cosas preciosas. Mírela, es como un contrasentido, ¿ah? ¿Cómo un sufrimiento va a ser precioso? Pero es que el resultado es precioso, ¿ya? Y no lo hace por cualquier persona, porque sabe, hermano, no toda la gente que sufre crece. Los que no conocen al Señor sufren y no crecen nada. Sufren y se quedaron con el sufrimiento nomás. Pero los cristianos que sufrimos crecemos, aprendemos, conocemos al Señor en otra faceta, ¿verdad?
Bien, dice, puede conducir a una persona a la amargura y a la desesperación. Bien puede arrebatarle la fe que tuviera, pero si se acepta con la confiada seguridad de que la mano de un padre, los padres saben eso, nunca le produce al hijo una lágrima innecesaria. Entonces salen cosas del sufrimiento que no puede sacar a la luz nunca una vida fácil. ¿Cuántas veces es necesario a los hijos darle una palmadita en el trasero? A veces es necesario. ¿Cuántas veces es necesario castigar al hijo y quitarle, no sé, el teléfono, lo que más le gusta? Quitárselo, tenerlo 2 días, se mueren, pero a veces, pero es necesario, ¿no? Es necesario. El hijo va a llorar, se va a enojar con el papá, pero es necesario. El hijo después va a entender que fue por su bien. Así mismo hace Dios con nosotros. El sufrimiento a la larga nos va a traer beneficios, ¿verdad? Entonces, ¿con qué nos quedamos? El sufrimiento es una herramienta de Dios para ayudar al cristiano a madurar. Al hermano que le gusta estudiar, estudia la epístola de Hebreos. La epístola de Hebreos habla de esto. Las pruebas nos ayudan a madurar. Pero nos quedamos con esto. Somos vencedores al final de las batallas. Aunque la respuesta de Dios no sea la que esperamos, nunca vamos a perder. ¿Sabe por qué? Porque estamos del lado del ganador. Estamos del lado del que siempre gana. Porque no vamos a ganar ahora, pero después vamos a entender por qué tuvo que ser así. Y lo vamos a comprender y vamos a decir, ah, verdad, era necesario. Era necesario. Pero nunca vamos a quedar derrotados. Si nosotros nos sometemos bajo la poderosa mano del Señor y humildemente nos ponemos ahí, el Señor siempre nos sacará vencedores. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a vivir los procesos, que Dios tenga compasión de nosotros, porque a veces yo misma, cuando paso por procesos, soy súper buena para cuestionar, para reclamar, y le digo a Dios, y cuestiono y reclamo, y el Señor me enseñaba con esto, que tengo que aprender, y que estas son cosas que me van a servir para mi propio crecimiento, como yo las tome, o me tiran, o me hunden, o me hacen crecer. Nosotros tomamos la decisión frente a lo que estamos viviendo, o dejo que Él me destruya, o yo hago lo que la palabra del Señor me dice. Me pongo bajo la poderosa mano de Dios. Y en el momento que el Señor quiera, dice, Él nos va a exaltar. Es decir, nos va a poner en un lugar más alto. Más alto. Pero primero tenemos que estar abajo de su mano. Pasando a veces dificultades para que el Señor nos lleve a un lugar más alto. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude para vivir una vida cimentada en la palabra, que el Señor nos ayude para cantar lo que tenemos que cantar y cantar las cosas como tienen que ser y no cantar solo una parte y obviamos la otra parte. Pero que el Señor nos ayude porque la vida cristiana es de valientes. Los valientes son cristianos, no los cobardes. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga